Hoy quiero compartir con ustedes y también obviamente escucharles. Entonces, con toda libertad, pueden ahí levantar la manito o quitar el muteo del micrófono. Y pastor, ¿verdad? Si ustedes tienen alguna observación o quieren enriquecer lo que estamos hablando, pues totalmente bienvenido. Eso enriquece mucho el intercambio, ¿verdad?, de lo que hablemos. Pero hoy el mensaje que quisiera compartir con ustedes lo he titulado Líderes a prueba de fuego. Líderes a prueba de fuego. Entonces, ahí yo veo que doña Cinia tiene ahí para anotar, que Christopher también, doña Sonia también normalmente tiene ahí para sus anotes, su Biblia. Y hoy vamos a estar estudiando un par de episodios que encontramos en el libro de Daniel. Yo sé que ustedes conocen bien estas historias, pero vale la pena retomarlas para entresacar algunas verdades bíblicas que van a enriquecer nuestras vidas. Líderes a prueba del fuego, permaneciendo firmes cuando la presión aumenta. Permaneciendo firmes cuando la presión aumenta, ¿verdad? Quisiera empezar diciendo como idea central que los líderes que Dios usa, hermanos, no son aquellos que nunca enfrentan pruebas. Los líderes que Dios usa no son aquellos que nunca enfrentan pruebas, sino aquellos que permanecen fieles cuando las pruebas llegan. Entonces, los líderes que son utilizados por Dios, hermanos, no están exentos de pruebas. Todos somos probados, hermanos, de una u otra manera. En alguna temporada de nuestra vida hemos sido, estamos siendo o seremos probados. Tal vez usted hoy diga, bueno, pastor, la verdad es que en este momento no estoy siendo probada en algún área de mi vida. Tal vez sí, o tal vez en el futuro en algún área seremos probados. Muchas veces hasta podría decir que como somos seres polifacéticos, o sea que nos desarrollamos en diferentes áreas, ¿verdad? Ustedes, hermanas, son madres, pero también trabajan, pero también son hijas, pero también ¿verdad? Tienen diferentes cosas, ¿verdad? Y Christopher también, no solo es estudiante en el colegio, Christopher también le sirve a Dios, pero Christopher también es hijo, también es nieto, y así cada uno de nosotros tenemos diferentes áreas en las que nos desarrollamos. Posiblemente estamos bien en un área, pero en otra, ¿verdad?, estamos siendo probados. Tal vez no estamos siendo probados en la parte financiera, pero en la parte relacional con nuestro, no sé, con papá o con mamá estamos siendo probados, ¿verdad? Y esa es la vida, esas son las tensiones que nosotros llevamos. Entonces, lo primero que quisiera quitar la mística o desmistificar es que los líderes que Dios usa no estamos exentos de enfrentar pruebas, ¿verdad? Sino que son los que permanecen fieles cuando llegan las pruebas. Entonces las pruebas, hermanos, a todos en algún momento nos van a llegar, ¿verdad? La semana pasada yo abrí mi corazón con ustedes acerca de una situación de alguna manera extra iglesia, ¿verdad? Que tenía que ver más con el ámbito profesional, el ámbito laboral y han sido 2 semanas muy interesantes, muy probadas, donde me he tenido que agarrar mucho de la palabra de Dios, donde con mi esposita hemos tenido que perseverar mucho en la oración, en buscar ayuda, en tener esos espacios para ventilar también emociones y todo. Y aquí voy, ¿verdad? Aquí voy en ese proceso. Y así como me está pasando a mí, le puede pasar a cualquier persona en cualquier área. Entonces ninguno de nosotros está exento, ¿verdad? A muchas personas desean la influencia de un líder, ¿verdad? Quisieran tener un liderazgo, quisieran, ¿verdad?, estar enfrente de un movimiento, pero pocos desean pasar por el proceso que forma a un líder. Hay gente que quiere el nombre, hay gente que quiere el cargo, hay gente que quiere la posición,
pero no todos están dispuestos a pasar por el proceso. Y esa es una palabra que hoy en día a veces no nos gusta y es proceso, ¿verdad? Y todos en la vida necesitamos ser procesados. ¿Por qué? Porque Dios no prepara a hombres y a mujeres suyos solamente para los momentos de comodidad. No, hermanos. No. La formación realmente, y esto es algo que ya he conversado en otras oportunidades, la formación normalmente sucede en los momentos de presión, donde somos presionados, donde encontramos obstáculos, donde encontramos oposición, ¿verdad? Usted y yo en nuestro carácter somos formados en la espera. Hermanos, a ustedes les gusta esperar. A ustedes les gusta esperar. Qué aburrido que es esperar. Qué cosa más terrible es estar en una sala de espera. Qué cosa más terrible es estar esperando el resultado de unos exámenes. Qué cosa más terrible es estar esperando la respuesta de alguna institución, ¿verdad? Pero ahí en la espera somos formados, en las dificultades somos formados, ¿verdad? Y las personas, los personajes bíblicos que hoy vamos a estar estudiando, que son Daniel, Sadrac, Mesac y Abednego, fueron llevados cautivos a Babilonia, siendo ellos jovencitos. Ellos perdieron su tierra, perdieron su cultura, perdieron muchas de sus seguridades, pero nunca perdieron su identidad en Dios. Y esto es importante que lo entendamos. La prueba no destruyó la fe que ellos tenían, sino que más bien la reveló. Permítame nada más darles un poquito de contexto de estas dos historias, ¿verdad? Daniel y sus amigos llegaron a Babilonia como consecuencia de la invasión del reino de Judá por parte del rey Nabucodonosor II, ¿verdad? Eso se dice, ¿verdad? Los historiadores y demás, que eso sucedió alrededor del año 605 antes de Cristo. Entonces Babilonia, ¿verdad?, siendo una megapotencia, conquistó a Jerusalén y tomó cautivos a muchos de los jóvenes de familias de estratos nobles, ¿verdad?, y de la realeza para llevárselos a su imperio. Eso ustedes lo pueden ver en el libro de Daniel capítulo 1, en los primeros versículos más o menos del 1 al 4. Entonces, esto es lo que sucede, ¿verdad? Este pueblo toma cautivo a Israel y ven ganancia en tomar para sí a jóvenes de familias nobles, de familias distinguidas, y entre esos jóvenes encontramos a Daniel, a Ananías, Misael y Azarías, los que conocemos como Daniel, Sadrac, Mesac y Abednego, ¿verdad? Y es en Babilonia donde sus nombres son cambiados. Por ejemplo, a Daniel le ponen un nombre babilónico que es Belsasar. A Ananías le ponen Sadrac, a Misael le ponen Mesac y a Azarías le ponen Abednego. Eso nada más como para añadir un poquito de riqueza y cultura y de contexto histórico, ¿verdad? Ahora, ¿cuál era el propósito de los babilonios con esto? Bueno, era educarlos en cultura, en idioma, en sabiduría babilónica, ¿verdad? Para que le sirvieran al rey, ¿verdad? Ellos vieron riqueza en tomar a estos jóvenes, educarlos, cuidarlos, enseñarles el idioma, enseñarles la cultura, para que tuvieran un lugar en la corte del rey. Recuerden que estas culturas se manejaban por monarquías. A nosotros no nos relacionamos mucho con esto porque nosotros vivimos en un sistema democrático. De hecho, casi ya no hay reinos hoy en día en nuestro contexto, ¿verdad? Pero en una monarquía se hace lo que el rey dice. Aquí no, aquí tenemos una presidente, tenemos diputados, tenemos tres poderes de la república, ¿verdad? Entonces, aunque ellos fueron arrancados de su tierra y fueron expuestos a una cultura pagana, Daniel y sus amigos permanecieron fieles a Dios, ¿verdad? Y se convirtieron en un ejemplo de integridad y obediencia en medio de un ambiente hostil a la fe que ellos profesaban ante Dios. Eso es como a grandes rasgos la historia en general, ¿verdad?
Pero hay algunos puntos que yo quisiera entresacar en esta hora. Y si ustedes me pueden acompañar al libro de Daniel. Vamos al libro de Daniel, por favor. Y de nuevo, tengan la libertad de intervenir si ustedes quieren hacer algún comentario, ¿verdad? Con toda la libertad lo pueden hacer. Daniel vamos al capítulo 1. Y esta es una frase que conocemos mucho, pero que tiene mucha riqueza para lo que yo creo Dios quiere hablarnos. Daniel capítulo 1, versículo 8. Vean qué interesante. El primer punto que quisiera compartir con ustedes después de esa introducción y un poquito del contexto histórico, que siempre es bueno entender, ¿verdad? Es que los líderes a prueba de fuego deciden quiénes son antes de que llegue la presión. Repito, los líderes a prueba de fuego deciden quiénes son antes de que llegue la presión. Y vean lo que dice Daniel capítulo 1 versículo 8. Si ustedes lo tienen ahí pueden seguir. Dice: y en lo íntimo, Daniel se propuso no contaminarse con la ración de la comida y la bebida del rey que se le daba, y le pidió al jefe de los eunucos que no se le obligara a contaminarse. Y Daniel propuso en su corazón, esta versión que yo estoy leyendo dice en lo íntimo, ¿verdad? En lo secreto, en lo interior de su corazón, dice, Daniel propuso no contaminarse con la comida del rey, ¿verdad? Antes de enfrentarse a los leones, antes de que sus amigos fuesen tirados al horno de fuego, ya Daniel había tomado una decisión interna. Vean qué importante este principio, ¿verdad? Los líderes a prueba de fuego deciden quiénes son antes de que llegue la presión, ¿verdad? La mayoría, hermanos, de caídas, por así llamarlo, ¿verdad? La mayoría de situaciones donde líderes se pueden ver envueltos en circunstancias difíciles no ocurren en el momento de la tentación. No ocurren ahí. ¿Verdad? Ocurren porque nunca se tomó una decisión previa, ¿verdad? Daniel, antes de cualquiera de las situaciones que se les sobrevinieron, él tomó una determinación en su corazón y fue: yo no me voy a contaminar con la comida del rey. Entonces, esa decisión, esa determinación, recuerdan que en algún momento hemos hablado del carácter del líder, ¿verdad? Del carácter del líder, y eso tiene que ver con convicciones. Nosotros no nos movemos por emociones, no nos movemos por conveniencias, por lo que el mundo nos dice, no, nos movemos por lo que nos rige la palabra de Dios y por las convicciones que tenemos que deben estar arraigadas a la palabra de Dios. Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Ahora, ¿cómo lo puedo ver yo esto en la iglesia local? ¿O cómo lo puedo ver yo en mi vida diaria? Por ejemplo, ¿verdad? Y esto es como remachando los mismos principios que he venido compartiendo, porque en la repetición, hermanos, hay aprendizaje y el Espíritu Santo remacha en nuestros corazones, ¿verdad? Yo decido servir aunque nadie me vea. Eso es una decisión que yo tengo que tomar en mi corazón. Yo decido servir, ¿verdad? Yo decido honrar al resto de líderes, de hablar bien del resto de líderes, ¿verdad? Aunque no esté de acuerdo con todo. Yo decido no chismear de nadie. Yo decido ir de frente y con gracia y con verdad abrir mi corazón y decir lo que a mi perspectiva tal vez no está bien.
Yo decido no prestarme para el chisme, yo decido no prestarme para la murmuración, yo decido ser puntual, yo decido ser responsable, yo decido, por ejemplo, mantener una vida espiritual sana aun cuando el pastor no esté encima mío preguntándome si leí o no leí la Biblia, si oré o no oré. Daniel determinó en su corazón, dice, se propuso, ¿verdad? Se propuso. Entonces nosotros, hermanos, tenemos parte y responsabilidad. A veces queremos que Dios haga todo, pero resulta que Dios trabaja en equipo, ¿verdad? Uno tiene que decidir en la vida cotidiana. Bueno, yo debo decidir, por ejemplo, mantener mi integridad en el trabajo, decidir ser honesto con mis finanzas, decidir cuidar mi testimonio en redes sociales, decidir cuidar mi testimonio cuando voy por la comunidad, por el barrio, cuando lo que sea, hermanos. Es una decisión, es una determinación. Tenemos que proponernos a nosotros. ¿Y cuál es el principio aquí, hermanos? Es que la presión no crea el carácter. ¿Saben lo que hace la presión con nosotros? Lo revela. La presión revela el carácter, ¿verdad? Entonces, ustedes se acuerdan, no sé si fue la semana pasada o en otra de las sesiones que yo les comenté un episodio que tuve con una persona a la que le empezamos a dar confianza para que trabajara en una parte de la iglesia y un día en una situación de presión y estrés la persona reventó, ¿verdad? Y entonces reveló lo que había en su corazón. Entonces, uno tiene que tener mucho cuidado, hermanos, porque la presión no crea el carácter, lo que hace es que la revela el carácter. Entonces, uno tiene que de antemano, hermanos, tomar decisiones, vivir por convicciones arraigadas a la palabra de Dios, ¿verdad? Eso es muy importante. Lo segundo, hermanos, es que los líderes a prueba de fuego entienden que la fidelidad tiene un costo. Los líderes a prueba de fuego entienden que la fidelidad puede tener un costo. Y me gustaría que quiero invitarles que saltemos al mismo libro de Daniel, pero en el capítulo 3, versículo 17 y 18. Y si alguno de ustedes lo tiene por ahí y tuviese la bondad de leerlo, se los agradezco mucho. Yo no tengo, pastor. ¿Les gusta lo leer? Adelante, hermana. Sí, señor. Bueno, dice, he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, oh Rey, nos librará. Y si no, sepas, oh Rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Vean, hermanos, gracias, hermana. Vean, hermanos, qué declaración más poderosa hicieron estos tres muchachos. Ellos vivían bajo un código de lealtad a Dios inquebrantable. Ellos tenían claras sus convicciones. Ven por qué uno no puede regir su vida por emociones. Ven por qué uno no puede regir su vida por lo que hoy siente. Porque estoy seguro que la situación en la que ellos se estaban poniendo, estoy seguro que en la situación en la que Daniel después se vio confrontado cuando prohibieron las oraciones, ¿verdad? Obviamente, como todo ser humano, podían sentir temor, ¿verdad? De su integridad física, del castigo que podían recibir, pero no se dejaron dominar por ese temor, no se dejaron dominar por esa sensación. Ellos vivían por convicciones, ¿verdad? Y ese era como su código de honor. Hermana Cinia, ¿iba a decir algo?
Sí, a veces yo he escuchado comentarios de personas, ¿verdad? Que dicen, yo tengo temor de Dios, pero yo no sé, a lo que yo entiendo, lo que yo he aprendido poco a poco, el temor de Dios, digamos, es un temor que no se basa tal vez en miedo, sino como en miedo a que hable mal a Dios, hablemoslo así. Bueno, gracias por el comentario, hermana. Sí, hay que distinguir que hay, digamos, estamos hablando de hay dos tipos de temor, ¿verdad? Está el miedo natural de que uno puede sentir, la cosa, por ejemplo, de una persona que dice, es que a mí no me gustan las montañas rusas y me dan miedo montarme, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? O me dan miedo las arañas, o me dan miedo los alacranes, o me dan miedo las ratas, o alguien que le da miedo a los perros, ¿verdad? Porque tuvo de niño o de niña, los mordieron y fue un problema, entonces ya le quedó un trauma. Están esos temores, ¿verdad? Está el temor también, ¿verdad? Que el temor que nos paraliza, ese es un temor demoníaco y tenemos que reprender esos temores, ¿verdad? Ese temor es el que usted no lo deja salir a la calle, ¿verdad? El temor que usted no lo deja vivir en paz, ¿verdad? Y contra eso tenemos que tomar la palabra, afianzarnos en las promesas de Dios y reprender todo espíritu de temor. Y después está cuando, como lo que usted habla del temor, tenerle temor temor de Dios, ¿verdad? Sí, tener temor de Dios es cuando uno está consciente de la presencia de Dios, cuando uno está consciente de que Dios nos está viendo. Eso tiene que ver con un tema de reverencia a la presencia de Dios, de quién es Dios, de que Dios es omnipresente, de que Dios es omnisciente, de que Dios todo lo ve, todo lo oye, y porque tengo temor de Dios, yo no puedo causar tal mal, ¿verdad? Eso lo vemos, por ejemplo, en la historia de José, cuando vio una situación muy comprometedora con la esposa de Potifar, ¿verdad? Él dice, ¿cómo podría yo hacerle este gran mal a Dios? Vean qué interesante, porque ahí ni siquiera existían los 10 mandamientos todavía. No estaban las tablas de la ley y él en su corazón ya sabía que él estaba defraudando a Dios, que iba a cometer una falta que lo iba a poner en enemistad con Dios. Entonces ese es el temor de Dios, ¿verdad? Saber que Dios, ¿verdad? Ahora nosotros que tenemos al Espíritu Santo, ¿verdad? En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo dice, no contristen al Espíritu Santo. Entonces el temor de Dios es el que el temor de Dios no es que nos paraliza y no podemos hacer, no, el temor de Dios es saber que Dios está siempre presente, que el Espíritu Santo mora en nosotros y que nosotros vivimos para agradarle a Él, ¿verdad? Y cuando estamos en una encrucijada donde yo tengo que decidir si agradar a Dios o agradar a los hombres, ¿verdad? El temor de Dios siempre me va a conducir a hacer lo correcto, aún, hermanos, cuando momentáneamente podamos tener consecuencias negativas. Por ejemplo, yo recuerdo el ejemplo de una persona que está en un trabajo y le piden que firme algo a nombre de otra persona, por ejemplo, que mienta en X o Y circunstancias. Si usted tiene temor de Dios, pues no te vas a prestar para esas cosas, independientemente que eso te vaya a costar un ascenso, independientemente que eso te vaya a costar enemistarte con alguna persona, ¿verdad? Eso es tener temor de Dios. Pero ese era el código de honor que estos muchachos tenían, ¿verdad? Él llega y le dicen al rey, ¿verdad? Nuestro Dios puede librarnos. Ojo, ellos sabían la capacidad y la potencia de Dios. Ellos estaban convencidos de que Dios podía librarlos a ellos de esa situación. Estaban ahí a punto de ser lanzados, de ser tirados a un horno que ardía, y ellos sabían que su vida estaba pendiendo de un hilo, y dijeron, más adelante ustedes pueden leerlo, dice versículo 18, y si no lo hiciera, mi Dios puede hacerlo, Dios puede librarme, mi Dios tiene la capacidad, tiene el poder para hacerlo, pero si no lo hiciera,
no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has mandado a edificar. ¿Verdad? Entonces, hermanos, esta es una declaración poderosa y es de las más poderosas que encontramos en la palabra, ¿verdad? Ellos no obedecían a Dios como un condicionante de que obedecemos a Dios porque Dios nos va a librar. No. Ellos obedecían a Dios porque Dios es digno de toda nuestra obediencia. Vemos la diferencia, hermanos. Sí, Dios puede librarnos, sí, Dios puede sacarnos de esto, pero aún si Dios en su infinita soberanía, en su infinita sabiduría, determina que no, de todas maneras, no vamos a desobedecer. Entonces, a veces servir, hermanos, fielmente al Señor va a tener un costo, ¿verdad? A veces será invertir tiempo cuando estamos cansados, ¿verdad? A veces es continuar en el servicio, perseverar en lo que Dios nos llamó fielmente, aun cuando no recibimos reconocimiento. Es mantener la unidad, el vínculo en Cristo cuando otros critican, cuando otros hablan mal, ¿verdad? Y no prestarnos a eso, no arrodillarnos ante eso, no ceder ante esas presiones, ¿verdad? A veces, hermanos, va a ser perseverar cuando los resultados tardan en llegar, ¿verdad? Y Dios, los resultados a veces no llegan en el tiempo que uno quiere. Y las cosas no suceden en el tiempo que uno espera. Uno tiene pensado que van a suceder, ¿verdad? Hay muchos que sirven mientras todo sale bien. Mientras todo está bien, es muy fácil servir, hermanos. Pero los líderes maduros permanecen cuando las cosas se ponen difíciles. Cuando las cosas se ponen cuesta arriba, un líder maduro permanece, hermano, ¿verdad? Entonces, la verdadera fidelidad, ¿dónde se demuestra? Cuando obedecer cuesta algo. Obedecer a Dios, por supuesto. Estamos hablando de obedecer a Dios, ¿verdad? Entonces, la verdadera fidelidad a Dios se demuestra cuando obedecer nos cuesta algo, ¿verdad? Que estamos dispuestos a sacrificar algo por obedecer a Dios, hermanos, y esta encrucijada nos la vamos a encontrar muchas veces en nuestra vida. Y la tentación de ceder a agradar a los hombres, de quedar bien con alguien, siempre va a estar ahí, hermanos, no solo a nivel eclesiástico, sino a nivel de nuestra vida cotidiana. Y tenemos que entender, hermanos, que la verdadera fidelidad a Dios se demuestra cuando obedecer cuesta algo. Entonces, hermanos, hemos visto que los líderes a prueba de fuego son quienes deciden quiénes son o quiénes van a ser antes de que llegue la presión, ¿verdad? Daniel propuso en su corazón no contaminarse, ¿verdad?, con la comida del rey. Él lo propuso. Número 2, los líderes a prueba de fuego entienden que la fidelidad tiene un costo. Estos jóvenes dijeron, sí, nuestro Dios puede librarnos, y si no, de todas maneras, no vamos a servir a tus dioses ni nos vamos a arrodillar ante la estatua que tú hiciste, ¿verdad? Eso es importante, hermanos. Esto habla de líderes con convicciones. Lo tercero es, hermanos, que los líderes a prueba de fuego descubren que Dios está presente en medio de la prueba. ¡Qué bendición! Gloria a Dios por esto, hermanos. Los líderes a prueba de fuego descubren que Dios está en medio de la prueba. Y esto es hermoso recordarlo, hermanos, porque nosotros no servimos, no adoramos, no rendimos nuestra vida a un Dios que es sádico, a un Dios que disfruta, ¿verdad?, nuestro dolor, a un Dios que no. Él está con nosotros en medio del dolor. Él está con nosotros, Él está con cada uno de ustedes, hermanas, Christopher. Él está con cada uno de nosotros en medio del dolor, en medio de los padecimientos, en medio de las pruebas, en medio de las circunstancias. Dios está con nosotros. Vean lo que dice el verso 24. Dice,
Verso 24, estamos en el capítulo 3, dice, y el rey Nabucodonosor, dice, se espantó. Y rápidamente, dice, se levantó y dijo a los de su consejo, ¿acaso no eran 3 jóvenes que arrojaron atados al fuego? Ellos respondieron, así es en verdad, su majestad. Y el rey dijo, pues yo veo 4 jóvenes sueltos que se pasean en medio del fuego y sin que sufran ningún daño. Y el aspecto del cuarto joven es como el de un hijo de los dioses. Vean, gloria a Dios por eso, hermanos. Esto es tremendo. Esto es increíble y ese es Dios actuando, ¿verdad? Cuando los jóvenes fueron lanzados al horno de fuego que le habían aumentado el calor, le habían aumentado las brasas a tal modo, hermanos, que aquellos que estaban metiéndole más candela a ese fuego se quemaron y murieron, hermanos, ¿verdad? Y cuando estos jóvenes fueron lanzados a ese horno, aparece un cuarto hombre. Dios, hermanos, no evitó el horno. Dios entró con ellos en el horno. A Dios no le da miedo meterse en medio de nuestras pruebas. A Dios no le dan miedo nuestras pruebas. Dios no se atemoriza. Dios no se hace pequeñito en medio de nuestras pruebas. Él es más grande que cualquiera de las pruebas que usted y yo podamos pasar. Gloria a Dios, hermanos. Porque Él está con nosotros en medio de cualquier prueba, de cualquier circunstancia. Y muchas veces, hermanos, la verdad es que queremos que Dios nos saque inmediatamente la dificultad. ¿Cuánto verdad? Ay, Señor, sácame ya la dificultad. Ay, Señor, ¿verdad? El horno está muy caliente, ¿verdad? Esta situación está muy complicada. Sin embargo, hermanos, yo debo decir esto, frecuentemente Dios usa la prueba para enseñarnos que su presencia es más valiosa que nuestra comodidad. La presencia de Dios, hermanos, es más valiosa que nuestra comodidad. Yo estoy seguro que esos 3 jóvenes, Sadrac, Mesac y Abednego, nunca habían experimentado tanta paz que en medio de esas llamas ardiendo, porque esas llamas no los tocaron. Ellos fueron preservados. Vean lo que dice el verso 26. Dicho esto, Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno encendido y dijo, Sadrac, Mesac, Abednego, siervos del Dios Altísimo. El mismo Nabucodonosor reconoció, él dijo, ese cuarto hombre dice, ese cuarto joven es como el de un hijo de los dioses. Era Cristo mismo, Jesús mismo, que estaba ahí preservándolos a ellos, ¿verdad? Y dice, y entonces Sadrac, Mesac y Abednego salieron del fuego. Dice, mientras los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey se juntaban para ver estos jóvenes a quienes el fuego, dice, no había podido quemarles el cuerpo, ni siquiera un cabello de la cabeza. Vean qué impresionante. Me encanta que Daniel fuese tan explícito en toda la descripción, porque dice que sus vestidos estaban intactos, ni siquiera olían a humo, hermanos. Es que ese es el Dios al que usted y yo servimos, amados y amadas en el Señor, ¿verdad? Los líderes a prueba de fuego descubren que Dios está en medio de la prueba, ¿verdad? A veces queremos que Dios nos saque ya, pero no es importante pasar por el horno de fuego. Es importante, ¿verdad?, pasar por la tormenta como pasaron los discípulos cuando iban en la barca, pero Jesús estaba en la barca. Es importante estar en el foso de los leones, pero Jesús estaba en el foso de los leones. Y así vemos en la palabra de Dios diferentes hombres y mujeres de Dios que fueron probados, que fueron formados y que su carácter en medio de esas circunstancias, ¿verdad?, fue moldeado, hermanos. Entonces tenemos que recordar, ¿verdad?, que su presencia es más valiosa que nuestra comodidad. A veces queremos lo que es conveniente para nosotros, pero Dios no siempre está en el negocio de nuestra conveniencia, sino
que crezcamos y nos parezcamos más a Cristo, ¿verdad? Lo que les hablaba ahora, a la hora de servir en la iglesia, habrá momentos de cansancio, habrá malentendidos, habrá temporadas donde parece que nada avanza, pero allí, hermanos, tenemos que recordar y debemos aprender en esta noche. Yo le pido a Dios que a todos nosotros esto lo selle en nuestro corazón, ¿verdad? Que nuestra fortaleza, hermanos, no viene de las circunstancias, sino vienen de la presencia de Dios, de habitar en la presencia de Dios, de constantemente estar ahí habitando en su presencia, ¿verdad? Para tal vez ejemplificar un poquito más esto, hermanos. Un herrero, ¿verdad? Un herrero no pone el metal en el fuego para destruirlo. ¿Para qué lo pone en el fuego? ¿Para qué creen ustedes que un herrero pone el metal en el fuego? Darle forma. Exactamente. Para darle forma, hermanos. Para fortalecerlo, ¿verdad? De la misma manera, hermanos, Dios utiliza ciertas pruebas para moldearnos, para que nosotros podamos sostener el peso de mayores responsabilidades. Ahora, ese proceso de ser moldeados, ese proceso de ser calentados, ¿verdad? En ese proceso de Dios, es fácil, es bonito, es placentero. En el momento no. En el momento no, a ninguno nos gusta, hermanos. Pero cuando después vemos, ¿verdad? A la distancia, a través de los meses, de los años, decimos, gloria a Dios que el Señor me permitió pasar por esto. Si yo no hubiese pasado por esta situación, ¿verdad? Si yo no hubiese pasado por esta circunstancia, esto no hubiesen sucedido en mi vida. Yo no hubiese estado preparado, no hubiese aprendido esta y esta lección que Dios quería enseñarme, ¿verdad? Y eso es importante, ¿verdad? Entonces, de la misma manera, ¿verdad? Que un herrero pone el hierro, ¿verdad? En el fuego así que se ve hasta anaranjado, el rojo vivo, y le empieza a volar más, uno ve donde salen las chispas, ¿verdad? Y golpea, y usted dice, ese hierro está sufriendo, ese hierro se está aplastando, ese hierro se está formando. De la misma manera, Dios te está formando a ti y me está formando a mí, nos está formando a todos. Todos estamos en la escuela del fuego, hermanos. Todos estamos en la escuela del fuego, pero después, ¿verdad? De haber pasado todo ese proceso, vemos un resultado hermoso, vemos un resultado precioso. Lo cuarto que quisiera decir en esta noche es que los líderes a prueba de fuego permanecen cuando otros se rinden. Repito, los líderes a prueba de fuego permanecen cuando otros se rinden. Podríamos saltar por un momento igual en el libro de Daniel, pero vamos al capítulo 6 de Daniel. Daniel capítulo 6. Daniel capítulo 6, versículo. Permanecen cuando otros se rinden. Los líderes a prueba de fuego permanecen cuando otros se rinden. Vean qué interesante, dice, y cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, abrió las ventanas de su alcoba que daban hacia Jerusalén, y 3 veces al día se arrodillaba y oraba a Dios, dándole gracias como acostumbraba a hacerlo. Hermanos, habían unos hombres conspirado en contra de Daniel, ¿verdad? Y le habían pedido al rey
que promulgara un edicto real, una ley, por así decir, ¿verdad? Que por 30 días, ¿verdad? Nadie pudiese orar a su Dios, ¿verdad? Y ellos tenían en mente a Daniel, ellos le llevaban tirria a Daniel, tenían sangre en el ojo, ¿verdad? Y el rey, pues firmó, posiblemente, no sé, ¿verdad? Firma, accede a esto, ¿verdad? Y eso no hizo que Daniel se achicopalara, ¿verdad? Cuando se prohibió orar, Daniel siguió haciendo lo mismo que había hecho regularmente, ¿verdad? No cambió sus convicciones por la presión del momento. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, hemos cambiado nuestras convicciones por la presión de un momento? Por la congoja de un momento, ¿verdad? Nosotros no podemos, nuestras convicciones no podemos negociar nuestras convicciones, ¿verdad? Entonces, la perseverancia no consiste en hacer algo extraordinario una vez, ¿verdad? Consiste en seguir haciendo lo correcto durante mucho tiempo. Repito, la perseverancia no consiste en hacer algo extraordinario una sola ocasión. Es ser consistente, seguir haciendo lo correcto durante mucho tiempo. Ustedes y yo, todos nosotros, hemos sido llamados a caminar en justicia, en hacer lo correcto. Daniel sabía que era lo correcto. Daniel sabía que no era negociable sus tiempos de oración, ¿verdad? Y él no sucumbió y dijo, uy, no, qué miedo, ya no voy a orar más. Yo mejor cierro las ventanas, ¿verdad? Para que nadie me vea. No, Daniel siguió común y silvestre, porque él era un hombre de convicciones delante de Dios, y esas convicciones no iban a sucumbir por la presión del momento, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, un líder permanece cuando ¿qué? Cuando sigue congregándose, ¿verdad? Aun cuando está cansado, cuando sigue sirviendo, cuando no recibe aplausos, cuando sigue orando, aun cuando no recibe respuestas inmediatas. ¿Cuántos de nosotros hemos orado y orado y orado y orado y no vemos respuesta? Y yo no sé usted, pero yo he llegado a un punto donde yo me desanimo y digo, puchica, Dios, parece como que Dios no me oye, ¿verdad? ¿Han estado ustedes en alguna situación así donde usted siente como que su oración no pasa del techo, ¿verdad? Y uno desfallece en la oración. Y Dios, no es que Dios sea sordo, ¿verdad? Pero Dios muchas veces, ¿verdad? Es parte de esa madurez, es persistir, es perseverar, ¿verdad? Es seguir creyendo aunque atravesemos por una circunstancia difícil, es perseverar en medio del camino. El apóstol Pablo lo dice muy bien en la carta a la iglesia de Gálatas 6, capítulo 9. Dice, no nos cansemos pues de hacer el bien. Escuchen esto, hermano, esto es para cada uno de nosotros. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Pablo le está diciendo, hey, iglesia, hey, hermanos, no se cansen de hacer lo correcto, no se cansen de hacer el bien, porque ustedes a su tiempo van a ver el fruto de todo lo que han sembrado. Hay gente que está ahí nomasito de empezar a disfrutar de todo lo que han sembrado, ¿verdad? Pero se cansan, desfallecen, se obstinan y no llegan a disfrutar de la cosecha que Dios tiene por vivir consistentemente haciendo el bien. Yo me acuerdo que desde hace años, de cuando en cuando, por ahí me sale de nuevo una imagen como de un hombre como excavando. Seguramente que ustedes la han visto, de un hombre como excavando, con un pico, ¿verdad? Y se ve como toda la fosa que estaba haciendo, y se ve donde el hombre se devuelve desanimado, y del otro lado estaba el lingote, estaba el tesoro, estaba el diamante. Hermanos, Pablo nos está diciendo, hey, perseveren en hacer el bien, porque ustedes van a cegar, van a cosechar todo el bien que ustedes han sembrado. A veces
¿verdad? Uno dice, puchica, estoy sembrando y sembrando y sembrando. Dios, estoy sembrando bien, yo estoy sembrando bien, estoy sembrando en la gente, ¿verdad? Estoy sembrando tal vez en su familia, usted está sembrando en papá, usted está sembrando en mamá, está sembrando en un hermano, en una hermana, usted está sembrando en su trabajo, ¿verdad? Y usted dice, Dios, no veo por dónde, de qué va, o sea, ¿para qué vale preservarme, Señor? ¿Para qué vale tener convicciones? ¿Para qué vale guardarme en santidad? ¿Para qué vale consagrarme? ¿Para qué vale ser consistente en mi servicio a ti, Señor? Si no veo nada. Dios dice, no nos cansemos de hacer bien, porque a su debido tiempo, a su tiempo, escuche esto, toda siembra a su debido tiempo trae una cosecha. Uno no siembra hoy un palo de limón y a la semana yo estoy apiando limones. Ustedes saben que eso no funciona así, hermanos. Uno no siembra tomates y a los 3 días ya está bajando esos tomates rojos riquísimos. No, hermanos, uno no siembra yuca, no siembra papa y a los 2 días ya está sacando, ¿verdad? Para hacer un olla de carne. No funciona así, hermanos. Y Pablo le está hablando a la iglesia, le dice, hey, no se cansen. ¿Cuántos se han cansado aquí de hacer el bien? ¿Cuántos se han cansado aquí de sembrar bien? Todos en algún momento. Dice, Dios, ¿de qué vale? ¿De qué vale ser yo el correcto del trabajo? ¿De qué vale ser yo la persona íntegra? ¿De qué vale yo otra gente que anda con matráfulos? Yo otra gente que camina haciendo las cosas incorrectas y a mi vista parece que les va bien, parece que les va mejor, ¿verdad? Y ustedes saben quién sufrió con eso. Una de las personas que escribió en el libro de los Salmos. Permítanme un momento buscar Salmos. Este es el Salmo de Asaf, Salmo 72. Y Asaf estuvo así, hermanos, de desviarse, así de perder la perspectiva. Y esto nos puede pasar a nosotros. Hermanos, vale la pena permanecer fieles a Dios en nuestras convicciones delante de Dios en medio de la presión. Vean lo que escribe Asaf. Dice versículo 2, Salmo 73, versículo 2, dice, en cuanto a mí, o sea, Asaf diciendo, vean, ojo lo que me pasó a mí. Dice, casi se deslizaron mis pies. Dice, estuvo cerquitititica, como dijo el narrador, ¿verdad? De fútbol. Cerquitica estuvo, dice, casi se deslizaron mis pies. Dice, poco faltó para que mis pasos se resbalaran. Versículo 3 dice, y es que tuve envidia de los arrogantes. Ojo, Asaf se puso a ver la vida de la gente que no tenía temor de Dios. Lo que hablaba ahora la hermana Cinia, ¿verdad? El temor de Dios. De la gente que dice, y es que tuve envidia de los arrogantes al ver cómo prosperaban esos malvados. O sea, Asaf se empezó a sentir cólera. Él dijo, puchica, aquí estoy yo viendo a esa gente arrogante, esa gente que no tiene temor de Dios, esa gente que no se guarda, que no se consagra, que no busca de Dios, ¿verdad? Dice, al ver cómo prosperaban esos malvados. Dice, ellos no se acongojan ante la muerte, pues están llenos de vigor. No se afanan, ni se ven golpeados como el resto de los mortales. La soberbia es su corona y la violencia es su vestido. Tan gordos, dice, tan gordos están que los ojos les saltan. Siempre satisfacen los apetitos de su corazón. Dice, entre burlas hacen planes, malvados y violentos, y siempre hablan con altanería, ¿verdad? Con su boca ofenden al cielo y con su lengua denigran la tierra, ¿verdad? Entonces Asaf estaba
estaba contaminado porque decía, puchica, yo veo ese montón de gente arrogante, yo veo esa gente que no tiene temor de Dios, yo veo esa gente que prospera, que todo les va bien, que se ven bien, que todo les sale, que tienen todos los recursos que quieren, y aquí estoy yo, ¿verdad? Ellos no tienen temor de nada, ellos viven como si no hubiese mañana, hasta se les salen los ojos de lo gordo que están, satisfacen los deseos de su corazón, con tanta cosa se les ocurre, blasfeman contra Dios, ofenden el cielo, denigran la tierra. Y vean lo que dice después. Verso 16. Bajen un poquito conmigo al verso 16, ¿verdad? Porque después ahí él sigue hablando, pero vean el verso 16. Esta es la lucha interna que tuvo Asaf. Por eso al principio él dice, por poco se deslizaron mis pies, y dice, me puse a pensar en esto para entenderlo, pero me resultó un trabajo muy difícil. Dice, solo cuando entré en el santuario de Dios pude comprender en lo que ellos iban a terminar. ¿Cuándo fue que él pudo entender y pudo hacer la paz con esta situación? Cuando entró en el santuario, o sea, cuando entró en la presencia de Dios. Entonces, hermanos, vale la pena hacer el bien, ¿verdad? Asaf dice, ve a esta gente, ve cómo le da la gana, comen lo que le da la gana, hacen planes, se burlan de Dios, nada les pasa, no tienen consecuencias. Dice, pero solo cuando entré en el santuario de Dios pude comprender en qué iban a terminar ellos. Hermanos, vale la pena hacer el bien, vale la pena sembrar bien, vale la pena no negociar nuestras convicciones delante de Dios. Cuando venga la presión que sintieron Sadrach, Mesach y Abednego, la presión que sintió Daniel. Dime. ¿Salmo cuánto dijo? Salmo 73. Ok, gracias. Estamos, David, nada más para que tengas una idea, la enseñanza de hoy, lo que he estado hablando hasta este momento es líderes a prueba de fuego, ¿verdad? Y hemos estado en el libro de Daniel estudiando varios pasajes donde tanto Daniel como sus 3 amigos hebreos, ¿verdad? Sadrach, Mesach y Abednego fueron probados, ¿verdad? Estamos hablando de ser líderes a prueba de fuego. Ya después voy a subir obviamente esta enseñanza a YouTube y ahí la puedes repasar completa. Entonces, hermanos, decía que los líderes a prueba de fuego permanecen cuando otros se rinden. No nos cansemos, hermanos, no desistamos. La palabra no nos cansemos, porque todos podemos cansarnos, pero no desistamos, no abandonemos. La palabra es no abandonemos, hermanos, no abandone. David, no abandone. Hermana Sonia, no abandone. Hermana Cinia, no abandone. Christopher, no abandonemos. Mi amorcito, no abandone. Amén. Warner, no abandone. No abandonemos, hermanos. No nos cansemos de hacer el bien, no se cansen de hacer el bien, porque a su tiempo ustedes van a cosechar. Tal vez usted dice, pastor, yo no veo nada, tengo rato cosechando, tengo meses, tengo años cosechando y no sale ni siquiera una rama, no sale una mata. Hermanos, no se cansen de sembrar. Dice, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Dios nos está llamando a no desmayar, a no desistir. ¿Están conmigo, sí? Ok. Número 5, hermanos. Último punto. Dios preserva a quienes permanecen fieles. Número 5. Dios preserva a quienes permanecen fieles. Tanto en el horno de fuego como en el foso de los leones vemos una verdad. Y esa verdad tenemos que abrazarla, hermanos. Abrácela
esta noche. Ancle esta palabra, ¿verdad? Creo que es en Josué, ¿verdad? Átela a su cuello esta verdad. Ate esta verdad a su cuello, hermanos. Dios no abandona a sus siervos. Dios no te abandona, David. Dios no te abandona, Sonia, Christopher, Cinia. Dios no nos abandona, ¿verdad? Ahora, ¿qué significa esto? ¿Que estamos exentos a pasar pruebas? No, todos vamos a pasar pruebas. Y seguramente muchas de esas pruebas serán muy duras, serán muy complicadas, serán difíciles. Y si aquí abrimos micrófono y cada uno empieza a contar por las pruebas que le ha tocado pasar, pues wow, ¿verdad? Seguro tragaríamos grueso, ¿verdad? Pero el hecho es que ninguna prueba, hermanos, escucha esto, ninguna prueba tiene la última palabra sobre nuestras vidas. Ninguna prueba tiene la última palabra sobre tu vida y mi vida. Quien tiene la última palabra es Dios. Y amárrese ahí, hermanos. Ponga su esperanza en esa verdad. Esta prueba no tiene la última palabra sobre mi vida. Quien tiene la última palabra es Cristo Jesús. Vean lo que escribe el apóstol Pedro. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Dice así. Dice, mas el Dios de toda gracia. Hay una canción muy linda de Marcos Witt que está basado en este pasaje. Se llama así, mas el Dios de toda gracia. Si después la quieren escuchar, se la recomiendo. Dice, mas el Dios de toda gracia. Y después dice, Primera de Pedro. Vamos a buscarlo un momentito para tenerlo completo. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10 dice: pero el Dios de toda gracia, que en Cristo nos llamó a su gloria eterna, dice, los perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá después de un breve sufrimiento. Mas el Dios de toda gracia, después de que hayáis padecido un poco, escribe el apóstol Pedro, un poco de tiempo, Él mismo los perfeccione, los afirme, los fortalezca y los establezca. Escuche el proceso, hermanos. Perfeccionar, Dios quiere perfeccionarnos. ¿Qué significa perfeccionarnos? Que seamos más como Cristo, que nos parezcamos más a Cristo, ¿verdad? De hecho, Pablo nos llama, ¿verdad?, a ser partícipes del sufrimiento, de los sufrimientos de Cristo, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos perfeccionar? Número 2, afirmar. Él quiere afirmar tu vida. Afirmar quiere decir como ponernos, ¿verdad?, sobre una base sólida. Esa base sólida es Cristo Jesús, ¿verdad? Él dice, fortalezca y establezca. Eso es lo que Dios quiere hacer, hermanos, con cada uno de nosotros. Dios preserva a quienes permanecen fieles. Y así como Dios, hermanos, no abandonó ni a Sadrach, Mesach y Abednego, ni a Daniel en el foso de los leones, tampoco nos abandona a nosotros. Escuchen esto, las pruebas tienen una fecha de vencimiento, tienen fecha de expiración. Todas las pruebas que usted y yo pasemos en esta tierra tienen fecha de vencimiento, pero la obra de Dios en nosotros permanece para siempre. No olviden eso, hermanos. La prueba tiene fecha de vencimiento, pero la obra de Dios en nosotros permanece para siempre. Concluyo con esto, hermanos y hermanas. Daniel y sus amigos no fueron preservados porque eran especiales. Fueron preservados porque permanecieron fieles al Dios que es fiel.
El mundo necesita líderes talentosos, pero la iglesia necesita líderes que permanezcan. Repito eso, el mundo necesita líderes muy talentosos, pero la iglesia necesita líderes que permanezcan, líderes a prueba de fuego, ¿verdad? Líderes que sigan creyendo cuando otros dudan, líderes que sigan sirviendo cuando otros abandonan, líderes que sigan firmes cuando el fuego se enciende, ¿verdad? Porque los líderes que permanecen, hermanos y hermanas, en la prueba terminan siendo líderes que Dios usa para influenciar a otros. Entonces, ese mismo código de honor, esa misma fuerza, esa misma valentía que hay en David, que hay en mi hermana Cinia, en Christopher, en mi hermana Sonia, ustedes van a reproducir ese mismo ADN con otros voluntarios, con otros líderes. Ustedes y yo juntos, todos nosotros, vamos a modelar, vamos a enseñarle a otros a ser líderes a prueba de fuego. No somos líderes que abandonamos, no somos líderes que dejamos botados, no somos líderes que a la primera prueba, que a la primera oposición, que al primer bloqueo ya nos achantamos y nos vamos para la casa. No, hermanos, somos líderes a prueba de fuego. Y vamos a influenciar, hermanos, gente que quiera servirle a Dios. Vamos a ser de influencia, de bendición. Somos de los que permanecemos, no de los que claudicamos, no de los que dejamos botados. No, hermanos, somos de los que vamos y echamos para adelante.